Good evening, my beautiful class, and blessings for you too. Buenas noches, mi hermosa clase, y bendiciones para todos ustedes también. Para el día de hoy vamos a dar una clase que en realidad es para los niños de primaria. Vamos a llamarla la clase número 9, class number 9, to be present verb sentences, que traducido sería oraciones del verbo to be en presente. Hago la aclaración de que es en presente y que en realidad es una clase para la primaria, pero que también sirve como repaso para aquellos chicos que de pronto tienen problemas con el verbo to be en bachillerato. Y bueno, hago la salvedad de que es solamente presente porque en bachillerato yo doy directamente presente, pasado y futuro en una misma clase. Bueno, comencemos. Entonces, ya sabemos que para crear oraciones en inglés estamos trabajando 4 tipos de oraciones, que son las afirmativas, las negativas, las interrogativas y las interronegativas. Affirmative, negative, questions and negative questions. Miss, teacher, profe, seño, como me quieran llamar. Pero ¿qué es esto de las preguntas interrogativas? Es una pregunta negativa. Por ejemplo, yo en español puedo decir, tú te llamas Carlos, pero en una interrogativa le tengo que agregar el no y sería, ¿tú no te llamas Carlos? ¿Ven? Muy bien. Aquí. El verbo to be en presente se divide en 3, que son am, is y are. Así se divide el verbo to be en presente, en esos 3. Am, is y are. Ok. Ya sabemos que el verbo to be tiene 2 significados que son ser y estar. Y también digamos que un tercer significado si lo utilizamos para decir edades, porque cuando ya nombramos edades no significa ni ser ni estar, sino tener en español. Pero bueno, básicamente en inglés tendría esos 2 significados, ser y estar. Las oraciones afirmativas, que son las que yo les entrego en los talleres, deben tener un pronombre personal, un verbo to be, que le corresponde a su pronombre, y un complemento. En esta oración, I am Carlos, que traducido sería yo soy Carlos, tiene un pronombre I, el verbo to be am y el complemento Carlos. He is Carlos, él es Carlos. Pronombre to be he, verbo to, pronombre to be, pronombre personal he, verbo to be is y complemento Carlos. You are Carlos, tú eres Carlos, pronombre personal you, verbo to be are y complemento Carlos. En los talleres que les estoy poniendo, les estoy pidiendo que me cambien las oraciones afirmativas a negativas, a interrogativas y luego a interronegativas. ¿Cómo hacemos ese proceso? Muy fácil. Vamos a empezar con las oraciones negativas. Para trabajar con las oraciones negativas necesitamos la palabra not. La palabra not va a ir después de cada verbo to be, es decir, después de am va not, después de is va not y después de are va not. Am not, is not, are not. Para los de bachilleratos que ya abreviamos, el is not puede ser utilizado como isn't y el are not como aren't. Pero eso solamente para bachillerato. En primaria todavía no estoy tocando este tema. Entonces voy a borrarlo para no confundir a mis niños de primaria. Entonces, como les decía, el not va después del verbo to be. Am not, is not, are not. Dicho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta oración
la vamos a copiar abajo, pero como ya lo dijimos, es negativa, debemos agregar la palabra not. ¿Dónde? Después de cada verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Ya lo habíamos dicho antes. Am. Vamos como a ponerlo así. Am. Is. Y are. Vamos a agrandar un poquito más esto. Ok, entonces para hacerlo negativo, vamos a escribir de la siguiente manera. I am. Después del am viene el not. I am not. Carlos. En la oración he is Carlos. Ahora vamos a decir él no es Carlos. Después del verbo to be va el not. Es decir, después del is. He is not Carlos. You are Carlos. Tú eres Carlos. Ahora queremos decir tú no eres Carlos. ¿Cuál es el verbo to be? Are. Después de are va el not. You are not Carlos. Y así se hacen las oraciones negativas. Ahora procedemos a realizar las oraciones interrogativas. Para realizar las oraciones interrogativas vamos a tener en cuenta el pronombre personal junto con el verbo to be. El pronombre personal aquí en I am Carlos sería I. El pronombre personal en he is Carlos será he. Y el pronombre personal en you are Carlos sería you. Para hacer una pregunta lo que vamos a hacer es cambiarlos de posición. Ya no va a decir I am, sino am I. Ya no va a decir he, sino is he. Ya no va a decir you are, sino are you. Y el resto de la oración queda normal. Entonces, ya no dirá I am Carlos, sino am I. Am I Carlos. ¿Qué hicimos? Lo volteamos, ¿verdad? Ya no es I am, sino am I. Si vamos a mirar la oración de arriba, no miren la oración del centro. La negativa no la vamos a mirar. Solo vamos a mirar la de arriba. Am I Carlos. Vamos a mirar nuevamente la de arriba. Ya no es he, sino is he. Is he Carlos. Cerramos con un signo de interrogación cerrado, valga la redundancia. En inglés solamente se utiliza el signo de interrogación cerrado. En español no. Y por último, you are Carlos, ya no va a ser you are Carlos, sino are you. Are you Carlos. Y cerramos el signo de interrogación. Muy bien. Como yo le estoy enseñando en estos momentos a la primaria, para hacerlo más fácil, construir las oraciones interrogativas se nos hace más fácil a los niños de primaria si les explico de la siguiente manera. Vamos a escribir la oración interrogativa nuevamente. Por ejemplo, am I Carlos? Profe, pero usted dijo que no son iguales, que esta es una pregunta negativa. Muy bien. Y para que sea negativa necesitamos la palabra not, ¿verdad? Y antes habíamos aprendido que el not va después del verbo to be. Eso quiere decir que en esta ocasión vamos a escribir lo siguiente. El not después del am, que es el verbo to be. Am not I Carlos. Para la siguiente oración, is he Carlos. ¿Cuál es el verbo to be? Is, ¿verdad? O sea que después de is va el not. Is not. Y lo demás queda igual. Is not he Carlos?
y cierra signo de interrogación. Are you, Carlos? ¿Cuál es el verbo to be acá? Are, ¿cierto? Entonces aquí, después del are, va el not y lo demás queda normal. Are not you, Carlos? Traducidas todas estas oraciones en español sería, yo soy Carlos, perdón, yo soy Carlos, yo no soy Carlos. ¿Soy Carlos? Yo no soy Carlos. Él es Carlos. Él no es Carlos. ¿Es él Carlos? Él no es Carlos. Tú eres Carlos. Tú no eres Carlos. ¿Eres tú Carlos? ¿No eres tú Carlos? En el momento para la primaria todavía no estoy exigiendo como tal las traducciones, aunque deberían tenerlo en cuenta porque es lo que vamos a hacer después de esto. Por ahora solamente me interesa que aprendan la estructura de cómo construir las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas e interrogativas. Pongo un último ejemplo saliéndome del esquema del cuadrito que acabé de entregar. Por ejemplo, permítame y le quito espacio a esto. Voy a poner como ejemplo la oración We are from Japan. Es decir, nosotros somos de Japón. Ahora quiero decir que no somos de Japón, es decir, vamos a negarla. Para poder negar, debo saber cuál es el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be en esta oración es are. Por tanto, vamos a poner la palabra not, después vamos a escribir la palabra not después del are. We are not. We are not from Japan. Ya tenemos la oración negativa. Ahora vamos a convertirla en interrogativa y para eso identificamos el pronombre personal y el verbo to be. Pronombre personal we, verbo to be are. Ya no será we are, sino are we. Are we from Japan? Cerramos signo de interrogación. Y por último, la pregunta interrogativa es la misma pregunta que acabamos de hacer, pero le agregamos el not. Y aprendimos que el not va después del verbo to be. En este caso, después de are. Y sería are not, y lo demás queda igual. Not we from Japan. Cerramos signo de interrogación. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que esta clase les haya servido para el repaso y para las evaluaciones y talleres que estoy haciendo. Ya cuarto y quinto, quinto ya hizo evaluaciones, cuarto va a entrar en evaluaciones y lo mismo tercero. Entonces, aprovecho y me despido. Bye, bye. Blessings for you.